lo que viene siendo la clase de hoy día, que viene siendo las pruebas de hipótesis de una muestra. ¿Ya? Entonces, para ello me voy a dirigir acá al texto básico. Recuerden, estadística aplicada a los negocios, economía, 16ª edición, 17ª edición. ¿Ya? Ya. Entonces, acá. Entonces, ya. Entonces, en este, como se les mencionaba, pues, se va a ver las pruebas de hipótesis con una muestra. Entonces, en sí, en este capítulo, en lugar de crear un conjunto de ese tipo, se expone un procedimiento para probar la validez de un enunciado relativo a un parámetro poblacional. En esto consisten las pruebas de hipótesis. En esto de aquí, se expone un procedimiento para probar la validez de un enunciado relativo a un parámetro poblacional. Como se les mencionaba, los parámetros poblacionales es que tienen que ver con todo el conjunto de, como les habíamos mencionado en las clases anteriores, es decir, los 700 alumnos, ellos vienen siendo mi población. Entonces, a eso se refiere parámetros poblacionales, ¿ya? Entonces, de eso va a tratar esta clase. Primero, ¿qué es la prueba de hipótesis? Entonces, como les mencionaba, primero los cuadros, estos cuadritos de aquí, y después el texto de acá para entender de mejor manera. Primero, ¿qué es una hipótesis? La hipótesis es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. Ya. Ustedes, bueno, quédense con esta definición. Hipótesis es una afirmación, es una afirmación respecto a un enunciado o a un ejercicio que me proponga. Entonces, me van a dar ese ejercicio y yo en base a ese ejercicio, yo voy a sacar una afirmación y a eso le voy a conocer como hipótesis. Por ejemplo, digamos, si me preguntan si el salario básico de los ciudadanos es de al menos $600, entonces esa vendría siendo mi hipótesis. Mejor dicho, mi hipótesis viene siendo la siguiente. Ya, los ciudadanos tienen un sueldo promedio de $600. ¿Vieron? Es una afirmación que yo la propongo. Entonces, esa viene siendo mi hipótesis. Una afirmación redactada por la persona que está desarrollando estos ejercicios. Ya. Ahora vamos con lo que viene siendo una prueba de hipótesis. ¿A qué se refiere una prueba de hipótesis? Es el procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. O en otras palabras, ya, la prueba de hipótesis es el procedimiento con el cual yo voy a lograr deducir o afirmar mi hipótesis. ¿Ya? Entonces, esto tómenlo ustedes en cuenta. La hipótesis es la afirmación que yo estoy intentando demostrar. Y mientras que la prueba de hipótesis es el procedimiento que yo realizo para comprobar mi hipótesis. Recuerden, este procedimiento, afirmación. Con eso ya le ubican mucho más, de una manera mucho más sencilla. Ya. Ya, y para todas estas pruebas de hipótesis vamos a seguir una serie de pasos que vienen siendo, bueno, aquí el libro menciona que son 6 pasos, pero por lo general saben, en otros libros les van a encontrar como pruebas de hipótesis con el método de 5 pasos. Eso les digo, si encuentran así 5 o 6 pasos, es prácticamente lo mismo porque el uno en sí aquí le está dividiendo el paso número 5 en 2 partes. A eso se refiere. Ya, entonces, ¿para qué me sirve este procedimiento de 6 pasos para probar una hipótesis? Me sirve para interpretar los resultados de la prueba con base en la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis que yo proponga. Ya, más bien proporciona un tipo de prueba más allá de toda duda razonable. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo debo seguir para probar para probar estos enunciados? Como pueden ver, son estos 6. Como les decía, en otros libros va a encontrar que son 5 pasos. Primero, se establece las hipótesis nula y alternativa. Recuerden, la hipótesis nula de ahora en adelante le vamos a conocer como H sub 0, tal y como está acá. Esta es la hipótesis nula. ¿Ya?
Y la hipótesis alternativa le vamos a denominar de la siguiente forma, H sub 1, ¿ya? Entonces, esta es la hipótesis alternativa y esta es la hipótesis nula, solo que con nomenclatura, ¿ya? Ahora vamos con el paso número 2, que dice, se selecciona un nivel de significancia. La clase anterior sí les mencioné que a qué se refería cuando decía el nivel de significancia. Si recuerdan que les había dicho que aquí le vamos a denominar un alfa o también el nivel de significancia, también les había dicho que es, es lo que yo puedo equivocarme. Digamos, si yo tengo, miran, un nivel de significancia del 95%, eso quiere decir que yo tengo 5%, puedo fallar un 5% en esos procedimientos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el nivel de significancia, el error que yo puedo cometer, el error que yo estoy dispuesto a cometer eh, para probar mi hipótesis nula, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos con el paso número 3, que perdón, se identifica el estadístico de prueba. ¿A qué se refiere esto del estadístico de prueba? Por la clase de por la clase de ahora el estadístico de prueba que vamos a utilizar es el Z, pero hay muchos más estadísticos de prueba que iremos viendo en el transcurso de, en el transcurso de las siguientes semanas. Pero eso les menciono que por ahora en la clase de hoy, solo vamos a ver el estadístico de prueba Z, pero ahí hay otros estadísticos de prueba, el T-de-Student, el chi cuadrado, etcétera, etcétera. Eso se aplica dependiendo del enunciado. Ya. Y el paso número 4 dice, se formula la regla de decisión. Ya. ¿A qué se refiere esto de la regla de decisión? Más o menos se refiere a que yo debo graficar los valores que yo estoy aquí calculando para yo poder ver si rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Y con esto nos vamos al paso número 5, que se toma una muestra y se decide. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere. Vamos a ver lo que viene siendo el valor crítico y el valor calculado. Entonces, en base a esos dos valores, yo voy a ver si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Cabe mencionar que si ustedes rechazan la hipótesis nula, entonces tomarían la hipótesis alternativa como verdadera. Asimismo, si es que ustedes no rechazan la hipótesis nula, tomarían la hipótesis nula como verdadera y la hipótesis alternativa como falsa, ¿ya? Y por último, se interpreta el resultado. Como les decía, estos vienen siendo prácticamente lo mismo, porque una vez que yo ya rechazo la hipótesis nula, entonces ya ese mismo rato ya puedo decir en base a los cálculos en base a la información que me ha proporcionado el investigador, deduzco, etcétera, etcétera. Ya, a eso se refiere interpretar los resultados. Ya, ahora vamos a ver asimismo de manera más detallada. Aquí les he preparado este Word de acá, para explicarles de unas cosas que el libro no menciona que veo que sí son importantes. Bueno, primero, como les decía, esta es el estadístico de prueba Z, es el que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que toda esta información en el anuncio les voy a publicar para que ustedes lo puedan descargar, chequear, etcétera, etcétera. Ya, aquí está cómo yo calculo la varianza, como habíamos visto en clases anteriores. Recuerden que esto es una sumatoria, X techo viene siendo el promedio, menos X que viene siendo el primer dato, el segundo dato, tercer dato, cuarto dato, y aquí N viene siendo el número de datos que tengo yo en total. Recuerden que la varianza se refiere a datos poblacionales. Si yo tuviera DS, que viene siendo la eh, eh, desviación estándar, a eso se refiere a los datos muestrales. Pero aquí, como tengo sigma, esto quiere decir que es datos poblacionales. ¿Ya? Ahora sí, vamos aquí de manera más detallada, como les decía. Por ahora vamos a ver que no vamos a tomarle como una prueba de hipótesis de 6 pasos, sino solamente de 5 pasos. Como les había mencionado, los dos últimos pasos se pueden deducir en uno solo. Ya, entonces, ¿a qué se refiere el primer paso?
de mejor explicado. Primero dice que debemos definir la hipótesis nula y la alternativa. Recuerden, la hipótesis nula, como se había mencionado, aquí le hago un poquito más grande, ya. La hipótesis nula va a ser H sub 0 y la hipótesis alternativa, más, déjenme poner aquí. Hipótesis nula. Ya. Y esto va a ser mi hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa. Ya. Entonces, este es el primer paso. Definir cuál es mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Como les mencionaba en el ejemplo, digamos que el enunciado me dice, los ciudadanos en promedio ganan $600 al mes. Ya. Entonces, mi hipótesis nula sería, los ciudadanos ganan igual, un valor igual a $600. ¿Ya? Entonces yo debería ponerle tanto en palabras como en fórmula. ¿A qué me refiero en palabras como en fórmula? Como les decía, mi H sub 0 sería que los ciudadanos ganan $600, ¿ya? Entonces, esa viene siendo mi hipótesis nula, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo definiría mi hipótesis alternativa? Entonces, recuerden, la hipótesis nula, o sea, lo que ustedes deben definir es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es todo lo contrario. Pero aquí yo no puedo, yo entonces debería decirles que como mi hipótesis nula debería ser lo siguiente. Déjenme ver. Sí, así se pone. Ya, ya. Entonces, con esto estoy diciendo, los ciudadanos ganan $600 al mes. Entonces, esa viene siendo mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa, que viene siendo todo lo contrario. Entonces, los ciudadanos no ganan $600 al mes. Ya, recuerden, cada vez que ustedes definan lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, también deben hacerlo en palabras. Es decir, los ciudadanos ganan $600 al mes. Ya. Entonces así ya quedaría definida mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa quedaría definida de la siguiente manera. Los ciudadanos no ganan $600 al mes. Ya. Dólares. Ya. Listo. Ya. Entonces, ya. Así se definiría lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. Y para seguir con esto de acá, una vez que ustedes ya definan lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, deben ahora fijarse en la hipótesis alternativa. El, el signo de acá que el signo de desigualdad. ¿Ya? Entonces, y eso les va a ayudar para saber si es una prueba de hipótesis de una cola o una prueba de hipótesis de dos colas. ¿Cuándo es una prueba de hipótesis de una cola? Como les decía, ustedes deben fijarse en la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, déjenla a un lado por ahora. Ya. Entonces, como aquí tengo diferente, entonces siempre va a ser, siempre que yo tenga diferente o igual, en la hipótesis nula, en la hipótesis alternativa, perdón, va a ser una prueba de dos colas. Por eso les definí aquí. Miren, siempre que la hipótesis nula sea diferente o sea igual a un valor, es una prueba de dos colas. Pero acá vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos, ahora yo voy a decir, los ciudadanos ecuatorianos ganan al mes por lo menos $600, al menos $600. Entonces, si digo al menos, debería ser 600 mayor o igual a 600. Entonces, con eso estoy diciendo que los ciudadanos van a ganar al menos $600, pueden ganar mucho más, ¿ya?
Y entonces, si mi hipótesis alternativa, si mi hipótesis nula fuera de la siguiente, como les decía, cómo yo pondría lo contrario de esto? Lo contrario debería yo poner de la siguiente manera. No puedo ponerle menor o igual, porque recuerden que aquí estoy incluyendo al 600 y aquí al yo ponerle la desigualdad menor, entonces aquí excluyo el 600. Entonces aquí estoy diciendo que los ecuatorianos ganan entre 0 a $600. ¿Ya? ¿Vieron? Y entonces aquí, como ven, va a haber ejercicios que los tengan que plantear de esta forma. Y como ven, aquí ya no tengo una desigualdad y por ende, como tengo un menor o un mayor, entonces siempre que yo tenga un menor o un mayor en la hipótesis nula, la prueba va a ser de una cola. Y el signo y hacia dónde esté apuntando esta desigualdad me va a ayudar a poder identificar hacia dónde va a ser mi cola, es decir, izquierda o derecha. Como ven, aquí está apuntando para acá, es decir, a la izquierda. Entonces, como está apuntando a la izquierda, entonces va a ser una prueba de hipótesis a la izquierda. Asimismo, si, digamos, si fuera al revés, si fuera al revés, así. Entonces, ahí estaría apuntando a la derecha, entonces sería una prueba de hipótesis a la derecha de una sola cola. Y recuerden que para el ejemplo que estamos poniendo en este momento, como tiene así una desigualdad, entonces, siempre que tenga un igual o desigual, en la hipótesis alternativa, una vez más les recalco, va a ser una prueba de dos colas. ¿Ya? Listo. Ya. Eso es lo que tienen que saber en cuanto a definir la hipótesis nula y alternativa y definir si es una prueba de una cola o una prueba de dos colas. Ya. Lo siguiente es definir el nivel de significancia, es decir, el alfa. Como les mencionaba, este es un dato que nos proporciona el enunciado. Pero en caso de que no nos proporcione el enunciado, existen tres cosas que tienen que tomar en cuenta. Cuando ustedes están evaluando lo que viene siendo personal, van a ocupar 0,05. Y si no les dice el enunciado, use un nivel de significancia del 5%, ustedes van a ocupar 0,05, siempre y cuando el enunciado tenga que ver con personas. Ya. Ahora, si el enunciado dice, yo quiero probar el control de calidad en la primera clase del vino, entonces, el control de calidad, todo lo que diga esté relacionado con calidad, ustedes van a ocupar un alfa de 0,01. ¿Ya? Y para el tercer caso, ustedes van a ocupar un alfa del 0,10. ¿Y cuándo van a ocupar este alfa de 0,10? Cuando sean así datos que les dicen, por ejemplo, que están realizando alguna encuesta y quieren tabular datos, entonces ustedes van a ocupar un alfa del 0,10. Pero una vez más, les recalco, en casi todos los ejercicios, es más, no he visto ejercicios que no les definan el alfa, porque siempre les van a decir, trabaje con un nivel de significancia del 5%. Pero en caso de que no les den ese dato, ya saben, 5% para cuando ustedes están evaluando personas, 1% para cuando ustedes evalúan control de calidad y 10% para cuando ustedes tabulan datos de encuestas, ¿ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Pero como les digo, eso va a ser casos muy extraordinarios que no creo que se tope. ¿Ya? Ya. Ahora, una última cosa. Acá, si es una prueba, si aquí definí que yo era una prueba de una sola cola, entonces yo al alfa, yo le voy a, digamos, yo estoy trabajando con un alfa del 0,05, yo a ese no le tengo que mover nada. Si es una prueba de una sola cola, el alfa tal y como me den. Pero, como en este caso, como teníamos que era una prueba de dos colas, cuando tengan una prueba de dos colas, al alfa siempre tienen que dividirle para dos, porque es una, miren, acá tengo el ejemplo, acá tienen que dividirle para dos, porque aquí estoy haciendo un corte y aquí tengo que hacer otro corte.
Entonces, de aquí a acá sería el 0,25 y de aquí a acá sería 0,25. Y ahí 0,25 más 0,25 me da el 0,05. Por eso es que cuando es una prueba de dos colas, se debe dividir para 2 el alfa. ¿Ya? Ya. Ahora vamos con el punto número 3, que es seleccionar el estadístico de prueba. Como les dije, para la clase de hoy vamos a trabajar con el estadístico de prueba Z, pero va a haber otros enunciados donde tengamos que ocupar el estadístico de T de Student, el de Fisher, el chi cuadrado, etcétera, etcétera. Pero para esta clase de hoy vamos a ocupar lo que viene siendo el estadístico de prueba Z. ¿Ya? Esta es la fórmula que ustedes deben ocupar para cuando ustedes ocupen el estadístico de prueba Z, es decir, la media muestral menos la media poblacional sobre la varianza sobre la raíz cuadrada de n. Entonces ya con los datos que les proporciona el mismo enunciado, los reemplazan aquí y ya obtienen Z. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos con lo que viene siendo formular la regla de decisión. Para eso deben utilizar la tabla para determinar el valor crítico, ¿ya? La clase anterior yo les había compartido este link de aquí, pero como les decía, si ustedes se acomodan mucho más con lo que viene siendo las tablas que les proporciona el mismo libro, pueden utilizarlas. Pero para esta clase yo voy a ocupar esta tabla de aquí, porque me parece, como les decía, que es mucho más fácil de interpretar que las tablas del libro. Ya. Entonces, aquí ustedes tienen que ubicar cuánto tienen de alfa, es decir, 0,05. Pero como era una prueba de dos colas, aquí, como le habíamos puesto diferente, entonces una prueba de dos colas, entonces yo voy a ubicar 0,025 para hacer mis cortes, ¿ya? Entonces, así mismo, voy aquí a la tablita, así, en el f de x, recuerden, voy bajando, voy bajando, voy bajando, 0,000, no. Entonces acá me deslizo para acá, sigo bajando, 0,00001, no. Aquí 0,002, no. Aquí más o menos, ya me estoy acercando en la parte de acá, 0,20, 0,025 tiene que ser, que es justo este de aquí, ¿ya? Listo. Entonces, a ¿qué valor se refiere? 0,025, perdón, se refiere a 1,96. Es decir, en mi gráfico, es más, vamos a abrir aquí. Paintnet. Ya, ya. Pero por el momento les voy a explicar acá. Ya. En mi gráfico, entonces yo aquí voy a poner menos ¿cuánto era que me dio? 1,96 me parece. Sí, 1,96. Ya. Entonces aquí voy a poner menos 1,96 y aquí voy a hacer el otro corte, 1,96. ¿Ya? Entonces así ubico el punto crítico, sí, el valor crítico. Entonces le ubico de esa manera. Como es de dos colas, entonces le pongo uno acá con negativo y uno acá con positivo. Si fuera de una sola cola, entonces ahí sí debo ponerlo en este lado. Si es una prueba a la izquierda, entonces el valor que me dé, debo ponerlo negativo. Si es un valor, si es una prueba, si es de una cola a la derecha, entonces acá, si me da un valor negativo, recuerden, el signo no importa. Todo lo que está acá tiene que ser negativo y todo lo que está acá tiene que ser positivo. Ya, listo. Entonces vamos aquí dibujando todo eso. Ya. Ya, entonces aquí tengo mi campana de Gauss. Mm, mm. A ver. Ya.
Ya, ya. Entonces ahí está mi campana de Gauss. Entonces yo voy, recuerden que aquí estaría el 0. Aquí estaría el 0. Ya. ¿Y cuánto había yo determinado en la tabla? Aquí me dio menos 1,96, pero les vuelvo a repetir, el signo no importa. Ustedes pueden omitir ese signo. Como es una prueba de 2 colas, entonces yo debo hacer 2 cortes. Entonces aquí vamos a ponerle otro color. Este de aquí está bien. Ya, entonces aquí tengo mi primer corte y mi otro corte. Ya. Entonces aquí, como me dio 1,96, entonces este va a ser menos 1,96. Ya. Y aquí va a ser 1,96. ¿Ya? Entonces, estos vienen siendo mis valores críticos. Valores críticos. Ya, recuerdo. Lo que está en verde son mis valores críticos. Ya. Ahora, ¿para qué me sirve el estadístico el estadístico Z? Eso me sirve para determinar, vamos acá más arribita, lo que viene siendo mi valor calculado. Ustedes, al reemplazar lo que viene siendo el promedio menos el promedio muestral, todo eso para la varianza y todo eso dividido para la raíz de n, entonces eso les va a dar un valor. Y digamos que para este ejemplo me da, a ver, ya, digamos que para este ejemplo me dio 2,1, ya. Entonces voy a ponerle en otro color, ya. Y 2,1 está más a la derecha que 1,96. Más o menos estaría por aquí. Ya. Este sería 2,1. Ya. 2,1. Ya. Ya. Y ese, digamos que me dio mi valor Z con fórmula. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo usé lo que viene siendo mi fórmula, al yo reemplazar esos valores, entonces digamos que me dio ese valor de acá. Ya. Entonces, a esto se refiere el punto número 4, a formular la regla de decisión, graficar el valor crítico y el valor calculado, como dice aquí. Ya. Y también se debe calcular el p-valor, pero esto lo vamos a ver a más detalles la siguiente clase. Pero por ahora, si ustedes quieren adelantarse para calcular el p-valor, lo hacen con la siguiente fórmula. Hacen la probabilidad de z. ¿Cuánto les dio z? A esto me refiero. ¿Esto es z? No, perdón, ¿cuánto les dio el valor calculado? Entonces aquí el valor calculado, que ahora sí es este de acá. Entonces aquí reemplazarían. P-valor es igual a la probabilidad de que Z sea mayor a, ¿cuánto les dio? A 2,1, ¿ya? Y entonces ahí usando probabilidades, entonces ustedes ya deberían aplicar todas esas fórmulas para deducir el valor, el p-valor. Como les digo, por ahora vamos a dejarle así en fórmula. Si ustedes gustan investigar, ya en la siguiente clase ya vamos a desarrollar un ejercicio que sea mucho más complejo que este y les enseño cómo, cómo calcular lo que viene siendo este p-valor. Eso sí les adelanto que es mucho más fácil con esta tabla. Por eso es que yo les compartí. Es facilito con esta tabla calcular lo que viene siendo el p-valor. ¿Ya? Ya. Por ahora, entonces solo hasta aquí. Ya. Ahora vamos a definir una conclusión. Ya. Selecciona una de las dos hipótesis planteadas de acuerdo si el valor calculado cayó en una zona de rechazo o no rechazo. Ya. Esto es lo importante. ¿Cuál es la zona de rechazo y cuál es la zona de no rechazo? Ya. Entonces, para todos los ejercicios,
siempre la zona de rechazo va a ser esto de acá. Ya. Esta va a ser mi zona de rechazo. ¿Ya? Pero asimismo, como tengo dos colas, entonces esta también va a ser mi zona de rechazo. Ya. Cuando tenga una prueba de una sola cola, entonces digamos que me quedaría algo así. Entonces, esta sería mi zona de rechazo cuando yo tenga una prueba de una sola cola. O puede estar al otro lado, igual. Pero como esta es una prueba de dos colas, voy a tener mis dos zonas de rechazo. Es en la parte derecha y en la parte izquierda. Ya. Y de aquí entra el valor calculado con la fórmula. Como cayó en la zona de rechazo, entonces yo debo concluir lo siguiente. Aquí voy a ponerle en negro. Ya, ya. H sub 0, H sub 0, tengo que rechazar. Y H sub 1, debo no rechazar. ¿Ya? A eso se refiere. Como mi Z cayó en la parte de acá, que es en la zona de rechazo, entonces yo directamente le pongo H sub 0, tengo que rechazar. Y H sub 1, no rechazar. Pero digamos que, supongamos que mi Z valor no cayó ahí. Digamos que cayó por acá. ¿Ya? Y este digamos que no es, no es 2.1, digamos que solo es 1. Entonces 1 va a estar a la izquierda de acá. Entonces, toda esta parte de acá del medio va a ser mi zona de no rechazo. Cuando en un ejercicio se dé este caso, entonces yo voy a hacer lo contrario. Yo voy a rechazar H sub 1. Yo voy a rechazar H sub 1 y voy a tomar como válida H sub 0. ¿Ya? ¿Vieron? Es todo lo contrario. Pero para el ejemplo que estamos viendo, entonces es así. Tenemos que rechazar porque cayó acá en la zona de rechazo. ¿Ya? Y como les decía, el punto 5 y el punto 6 pueden ir ahí mismo. Entonces, una vez que yo ya deduje que H sub 0 debo rechazar, entonces tengo que decir, en base a la información expuesta en el enunciado, yo afirmo yo concluyo que debo rechazar la hipótesis nula. Es decir, ¿qué habíamos definido como hipótesis nula? Que los ciudadanos no ganan $600 al mes. Entonces, esta viene siendo mi respuesta. Como yo rechacé H sub 0, entonces esta ya no es válida y por ende esta viene siendo mi respuesta. Los ciudadanos no ganan $600 al mes.